Y bien, como sabemos, pues el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano ha aprobado hoy por mayoría una resolución conjunta que autoriza un ataque militar a Siria. Esta autorización es por 60 días. Esto, por supuesto, como sabemos, en respuesta al supuesto uso por parte del gobierno, de hecho se han usado armas químicas en Siria, eso está demostrado, pero hay quienes discuten que haya sido el gobierno el que las haya, digamos, puesto en utilización. Y contra civiles han muerto más de 300 o 400 civiles, hay 1.600 heridos, en fin, una cosa pues terrible. Estamos con Gabriela Camacho, que es analista internacional, tiene una maestría en relaciones internacionales, y con Óscar Escapa Pietra, que también es un experto en temas internacionales. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizá la primera pregunta sería, ¿tiene sentido o no tiene sentido un ataque norteamericano a Siria en represalia por la utilización de armas químicas? ¿Eso va a funcionar? ¿Va a tener un efecto positivo, negativo? ¿Qué cosa puede pasar? Bueno, yo creo que no va a tener un efecto positivo en relación a defender a los civiles, ¿no? Hay un tema, se ha mencionado mucho, por ejemplo, que el ataque se está planteando con bombardeos precisos y desde afuera, y se menciona que Kosovo es un ejemplo exitoso anterior, pero creo que es erróneo compararlos por dos razones principales, ¿no? Uno, Asad no es Milosevic por dos razones. La primera, que es que Milosevic tenía un país al cual retroceder, digamos, a Serbia. Si es que salía de Kosovo, tenía un país básicamente suyo, el que era presidente, al que podía retraerse. Asad no tiene eso. Y el otro tema es que no pertenecía a la minoría del país. Asad es parte de los alawitas, que son minoría en Siria, y que tienen mucho miedo, y con razón, porque Asad ha hecho muchas cosas no exactamente positivas durante mucho tiempo, de que si pierden van a ser víctimas de una persecución muy fuerte, ¿no? Y no tiene a dónde retraerse, mientras que Milosevic sí tenía, entonces podía darse el lujo de perder, digamos. En este caso creo que Asad no se siente con ese lujo y va a pelear hasta las últimas consecuencias, lo que en verdad podría tener consecuencias mucho más negativas para los civiles en Siria si es que hay un ataque, ¿no? Porque va a pelear hasta las últimas consecuencias. Óscar, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Efectivamente creo que la comparación con Kosovo es impropia, porque también Siria es 10 veces más grande de lo que es Kosovo. Y aquí hay toda una serie de factores, la presencia de Rusia respaldando al régimen de Siria es un elemento que ciertamente le da mucha más complejidad a la situación. Depende cuál sea la operación militar que se realice, esa es la gran interrogante. Los riesgos son muchísimos y efectivamente pudiera ocurrir que termine siendo contraproducente una intervención militar. A la vez la comunidad internacional algo tiene que hacer, no podemos seguir dejando esta crisis humanitaria que el sistema de Naciones Unidas viene siendo incapaz de resolver a través de su Consejo de Seguridad, etc. No lo puede resolver porque precisamente existe el veto de Rusia. Así es. Y eventualmente el de China también, ¿no? Así es. China también de alguna manera respalda, aunque menos claramente, a Siria, ¿no? Sin ninguna duda, Rusia y China tienen una posición opuesta a acciones por encima de las autoridades gubernamentales, por encima es el concepto tradicional de soberanía estatal que sobre todo China lo mantiene. Ahora, he visto una declaración de Putin diciendo que si se demuestra que el gobierno de Assad es el que, utilizó estas armas químicas, entonces no tendría inconveniente en aprobar una operación de ataque a Siria o a Assad. Pero claro, demostrar eso me imagino que va a ser difícil, ¿no? Hubo una misión de Naciones Unidas, ¿qué pasó ahí? Bueno, la misión todavía no ha tenido los resultados concluyentes, no se espera que se vayan a tener un informe más conclusivo esta semana. Y de hecho Estados Unidos, una de las cosas que el Congreso había pedido es tratar de esperar a que eso esté listo para tener pruebas más conclusivas. Ahora, han intervenido unas llamadas telefónicas que prueban que ha sido el gobierno. Lo que no están seguros es si han sido estos agentes un poco que se van, que no les dijeron que hagan eso, sino que lo decidieron por cuenta propia y por tanto no, el gobierno sirio en sí no es culpable, sino son agentes particulares que decidieron hacerlo.
Eso ya está establecido, entonces, que son por lo menos lo agentes... más probable, sí. O sea, todo indica que son agentes sirios los que han dado esa orden, agentes del gobierno sirio. Lo que todavía no está claro es si realmente vino de Assad, o sea, vino de una cadena de mando clara, ejecutiva, o fueron agentes que actuaron por su cuenta de sentirse desesperados ante la situación, porque se parece que están perdiendo Damasco, ¿no? Claro, ahora, frente a la comunidad internacional, el gobierno sirio es responsable, él es el que representa frente al resto del mundo, al régimen sirio, y en ese sentido esta hipótesis de que hayan sido agentes del gobierno pero no necesariamente las más altas autoridades gubernamentales es una hipótesis viable, pero el gobierno sirio tiene la obligación de investigar eso, de determinar con claridad responsabilidades y sancionar a quienes pudieran haber perpetrado eso. ¿Y cuál ha sido la actitud del gobierno sirio frente a este tema? Lo máximo a lo que ha llegado es en permitir la misión de Naciones Unidas que realice esta inspección, pero esa misión tiene un mandato extremadamente limitado. Su única atribución es la de determinar si se utilizó o no armas químicas, cuestión que en este momento es bastante evidente. No tiene ninguna atribución para determinar quiénes habrían sido responsables por el uso de esas armas químicas. Ahora, se ha visto que ha salido un informe francés, ¿no?, de la inteligencia francesa, que ha sido bastante más detallado que los previos informes que tiene Estados Unidos y otros. Y ahí mencionan que las armas químicas que maneja Assad tienen, o sea, del gobierno, tienen un componente particular, han sido mezcladas de una manera particular, distinta a armas químicas que normalmente tienen agentes terroristas u otros agentes no estatales. Entonces, lo que tratan es que una vez que las Naciones Unidas recojan los rastros y pueda analizarlos, eso les dé un mayor indicio, según cuáles componentes tenga, de si en verdad han sido las del arsenal que ha desarrollado el gobierno de Assad o han sido otras que pueden haberse adquirido de distintas maneras. Porque parece que el arsenal, ellos tienen armas, el gas sarín y otro más, que mostaza creo. Sí. Y aparentemente las armas químicas usadas en esta ocasión, pues no sería ninguno de los dos, no lo sé. O sí. Y bueno, hay un elemento adicional, que es el que se requiere un vehículo de transporte, que son los misiles, y los gases las armas químicas podría eventualmente haberlas tenido alguna de las facciones insurgentes, pero no los misiles. Entonces eso es lo que terminaría de cerrar el círculo que inculparía a autoridad del gobierno. Bueno, tenemos que ir, me dicen, a una pausa y regresamos. Presentamos el acto de retirar dinero en nuestros cajeros. Una vez que hayas encontrado el cajero, introduce tu tarjeta, ingresa tu clave y elige cuánto quieres retirar. Así de sencillo. Vive seguro. Vive Pacífico. Pacífico Seguros. Pablito, ¿cuál es la dirección de la feria? Mami, aquí dice Cuarta Feria Artesanal Regional, a 100 metros de la capilla. Pero, ¿dónde queda? ¿A la izquierda o a la derecha? Aquí dice, avanzamos una cuadra y luego a la izquierda. A partir de hoy, serás mi guía. Comunicación para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. En CambiemosLaEducación.pe. Apóyalos y motívalos siempre. Seguimos conversando entonces con Gabriela Camacho y Óscar Schiappapietra acerca de la posibilidad de este ataque de Estados Unidos, que ya fue autorizado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Falta que lo autorice el propio Congreso, ¿no es cierto? Pero en fin, es una cosa que ya está en vías de producirse. Ahora, este ataque sería un ataque, digamos, ¿de qué tipo? Se lanzarían, no habría una invasión de tropas norteamericanas, sino simplemente se lanzarían misiles a blancos bélicos, digamos, militares específicos. ¿Cuál es la naturaleza del ataque y para qué? ¿Para disuadir? ¿Para que no vuelva? Una especie de, si vuelves a usar armas químicas, te volvemos a caer, una cosa de ese tipo, es un castigo. Sí, la idea es que sirva como un castigo y sirva como disuasivo, ¿no? Primero tratando de decir los blancos, que como decía Óscar, que son los de las armas que transportan el arsenal químico, porque obviamente el arsenal químico no lo puedes bombardear porque lo expandes, lo esparces, esto es muy peligroso. Sí. Y lo otro, obviamente, es no solo destruir eso, sino tratar de disuadir a Assad. Ahora, que en verdad vaya a ser efectivo,
eso es lo que todavía está en duda, ¿no? Primero por lo que mencionaba antes, ¿no? De que me parece poco probable que Assad en verdad sea disuadido por esas operaciones, y segundo porque son zonas muy densas, de población muy densa, entonces en verdad evitar que la muerte de civiles va a ser bastante difícil, con lo cual es un despropósito, ¿no? Decir que estás entrando a defender civiles de armas químicas, y en verdad es muy probable que... Pero si insisten en usar armas químicas y en el momento que tienes que hacer algo, digamos, la idea es que no lo vuelvan a hacer. Pero una cosa, Siria, el Assad tiene el apoyo de Irán, ¿no es cierto? Clarísimo, porque los alawitas son sunnis, ¿no es cierto? Shias. Son shias, perdón, claro. Y en Irán eso es lo que predomina. Entonces, y además a Irán digamos, está relacionado con Hezbollah. ¿Cómo es ese tema, el tema geopolítico en esa zona? Bueno, es una situación particular, seguramente Gabriela podrá expandir en esto, pero en este momento el presidente de Irán tiene una orientación bastante moderada y está dando claras señales de estar buscando un acercamiento con Estados Unidos y con Occidente, en parte porque las sanciones económicas estarían rindiendo resultados, de tal suerte que esta es una situación que aparentemente para el presidente de Irán y su entorno más cercano termina resultando extremadamente incómoda, porque objetivamente los coloca en un curso de colisión en el cual quisieran no estar, ¿no? A la vez, bueno, Irán, como Siria mismo y como buena parte del Medio Oriente, tiene distintos tipos de facciones, etcétera, entonces no hay pues un consenso. Ahora, hay una relación fuerte entre Irán y el Hezbollah en este momento creo que está luchando al lado de Assad en Siria contra la población siria, ¿no? Es decir, hay contingentes de Hezbollah ahí. Sí, también de, bueno, facciones que están relacionadas a Al-Qaeda del otro lado, ¿no? Entonces, que es una situación... contra Hezbollah. Sí, se ha convertido en una situación muy particular, por lo mismo... Estados Unidos estaba muy reticente a intervenir justamente porque este momento en el que ninguno de los dos gana termina siendo más conveniente para sus intereses que una de las dos facciones gane y finalmente o gane Hezbollah o gane Al-Qaeda más peso en la región, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, como menciona, o sea, Irán ha tratado de acercarse un poco a Occidente. Yo creo que esa sería una alternativa, digamos, antes de entrar a ataques, que sí es importante pensar que hay que demostrar que las armas químicas no son condenadas por la comunidad internacional. El último recurso tal vez podría ser acercar a Irán a una mesa de negociación diplomática, ¿no? Y sentar Irán sería primero reconocer que este gobierno es distinto, ¿no? O sea, que Rouhani es distinto a Ahmadinejad, pero además reconocer la importancia que tiene Irán en la región, que es algo que han buscado durante mucho tiempo. Entonces, teniendo Irán, tal vez sería un poco más factible sentar a Assad en la mesa. Y yo creo que esa es una salida interesante que no se ha analizado suficiente, ¿no? Traer a estos otros poderes que, en verdad, son poderes importantes en la región, pero que históricamente Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia no toman tanto en cuenta, ¿no? Y pero tal vez ahí habría una salida. Muy fuerte ahí es el de Ayatollah Khamenei, ¿no? Que a veces tiene más poder que el propio primer ministro. Sí, pero esta ocasión sería importante para justamente darle un espaldarazo a Rouhani, ¿no? Y decir, mira, en verdad nosotros podemos apoyarte y tal vez eso le serviría en la pugna interna, ¿no? Sí, Irán tiene una sociedad civil bastante activa, ilustrada y con sectores moderados, ¿no? Que generalmente no han tenido mucha oportunidad de expresarse y de influir en el curso de los acontecimientos. Esta podría ser una ocasión y creo que esta circunstancia extrema justifica efectivamente ese acercamiento con Irán, acercamiento ciertamente condicionado, ¿no? Pero que podría ser un elemento de gran gravitación para tratar de encontrar una salida política a la situación de Siria. Ahora, esta revuelta contra al-Assad en Siria, ¿no forma parte o no forma parte de lo que se ha llamado la primavera árabe? ¿Es una revuelta democratizadora o parece difícil considerar eso, teniendo en cuenta que ahí está Al-Qaeda, por ejemplo? No sé.
Bueno, hay distintos sectores, ¿no? Curiosamente, la hermandad musulmana de Egipto apoya al régimen de Assad, cosa que parece absolutamente contradictoria, ¿no? En Egipto luchan por la apertura democrática y la niegan para el escenario de Siria. Los hermanos musulmanes ya sabemos qué tipo de apertura democrática fue la que practicaron, ¿no? Así es, en efecto. No muy abierta. No muy abierta, sin duda, ¿no? Pero eso plantea una incertidumbre sobre cuáles son las características o van a ser las características del proceso de democratización de los países árabes. Va a ser una experiencia bastante distinta a la de otras partes. Aquí podemos tener simplemente un asunto de enfrentamientos religiosos, ¿no? Porque tenemos a los alawitas, que son una minoría, frente a los sunis o sunitas, ¿no es cierto?, que son la mayoría, que son los que se están levantando. O sea, que de repente es un enfrentamiento que no tiene nada que ver con la democracia, sino con con las diferencias religiosas. Bueno, yo creo que originalmente es cierto que formaban parte de la primavera árabe en el sentido de que había un descontento muy grande de una población, joven. El Medio Oriente tiene una de las poblaciones más jóvenes, del mundo, ¿no?, en porcentaje de la población total, a la que le habían prometido muchas cosas, estaba más o menos educada, habían podido acceder a varias cosas y no tenían trabajo ni veían ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, en ese escenario, que no tengan una suerte de canal político por el cual expresar ese descontento, genera todo esto, ¿no? Pero obviamente una vez que esa primera explosión sucede, se empiezan a reconstruir otras cosas alrededor, sobre todo si es que no encuentra una salida pronta, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en Siria. Al-Assad lo que pasa es que no tiene un Estado. En Egipto sí había una cierta institucionalidad de Estado. Entonces, cuando Mubarak le dice a los militares que salgan, los militares le dicen no vamos a matar gente, porque sí tienen algo donde caer, ¿no? Bajas a Mubarak, pero se queda, como han demostrado ahora, ¿no? Siguen ahí los militares. En el caso de Siria no es el caso, no eran los alawitas y no había ninguna institución fuerte, entonces sienten que si no lo apoyan no hay nada donde puedan caer. Entonces generan este tema, ¿no? Esto va escalando poco a poco hasta que se convierte, y ahí obviamente ya empiezas a ver todo el tema de las etnias y de las religiones que no estaban presentes en el primer momento, pero que en la medida que las tensiones crecen es más factible que se muestren, ¿no? Claro. Y el concepto, pues, de primavera árabe es una visión bastante occidental y una realidad mucho más compleja, ¿no? Y la realidad nos está demostrando que todo esto está resultando demasiado más difícil de lo que originalmente habíamos previsto, lo cual es una tremenda decepción para quienes obviamente abogamos por la democracia y la democratización en el mundo, ¿no? Bien, ya nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias a Gabriela Camacho y a Óscar Schiappapiedra por su participación, por este brillante análisis que han hecho de este problema que puede ser complicado para el mundo e incluso eventualmente para el Perú, porque si se llega a producir un ataque y se cierran los mercados, el petróleo puede subir de precio, en fin, eso nos puede sin duda afectar. Pero más allá de que nos afecte a nosotros o no, en fin, esto podría derivar eventualmente hasta en una guerra mundial, ¿no? Porque si Rusia no creo que juegue un partido tan agresivo, pero en fin, todo es posible en esta. Ese es un tema que no hemos tocado, dicho sea de paso. ¿Podría haber guerra mundial acá en esto? Veo difícil que Rusia se vaya a involucrar por este tema. En algo de sin duda, va a ser una guerra indirecta, digamos, ¿no? Pero no va a llegar a nivel. Francia está apoyando fuertemente a Estados Unidos, cosa curiosa, los franceses que siempre, desprecian a los gringos, o se sienten superiores, o en fin, tienen una cierta alergia, se han juntado. Bueno, este es un momento en el cual Francia busca nuevamente proyectarse en el escenario internacional, ¿no? Sobre todo ahora en contraste con el Reino Unido, que... el Reino Unido más bien ha retrocedido, ¿no? El Congreso no ha aprobado, la Cámara de los... los representantes no ha aprobado, los comunes, sí. No ha aprobado el apoyo, digamos, a un ataque. En cambio, los franceses sí, los socialistas franceses sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por su brillante aportación al entendimiento de este problema. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.